Rosario Tijeras me marcó, tengo un amor inmenso por esa Rosario, por esa época, por lo que pude hablar de esos personajes. Siento que fue un personaje que nos ayudó como a entender por qué unas chicas de 21 años pueden agarrar un revólver y salir y matar a alguien. O sea, ¿qué le pasa a esas mujeres por dentro? Y logré contar esa historia. Por supuesto, después tuvo cosas no tan buenas, que claro, la sexualización que me pegué ahí en Rosario fue brutal, y todos los directores pues querían tener como esa Rosario y esos desnudos en sus películas. Y fíjate que desde entonces, y siempre con mis películas, he sido muy de meter mano en el guión. Los directores, todos que han trabajado conmigo lo conocen, porque cuestiono el guión, o sea, cuestiono, digo, mira, no, pero falta esto, pero esto no está claro. O sea, siento que lo importante es contar una historia, no es hacer un gran personaje yo, no es lucirme yo, es qué se lleva el espectador a su casa, y creo que con Rosario logramos contar esa película. Y pues eso me llevó a trabajar con grandes directores del cine español, ¿no? Vicente Aranda, Vigas Luna, pero claro, después de un tiempo ya dije, yo ya no quiero seguir haciendo este tipo de personajes, además porque siento que le hace mucho daño a Colombia. En esa época, porque solo nos conocían por drogadictos, prostitutas, narcotraficantes, y en serio, uno no lo cree porque uno vive aquí como con esa realidad, pero la gente que está afuera y que solamente ve eso de Colombia, literalmente piensa que aquí todavía andan los manes en el Jeep blanco con la metralleta y que son carreteras destapadas, te lo juro. Mi suegra, por ejemplo, no quería venir porque le daba miedo venir a Colombia, y yo, no, espérate, eso quiere decir que sí tenemos que cambiar la manera como el mundo nos ve, y a veces el mundo nos ve solamente a través de nuestro propio audiovisual. Entonces como que dije, estoy contando esta historia y no me está cuadrando. Creo que ser madre también me ayudó como a reflexionarlo y a decir, no, las mujeres somos mil cosas más, y pude empezar a tener nuevos personajes como Itzia, una mujer con discapacidad auditiva. Para los que no la han visto, está en Amazon Prime la película, ahí quedó para los que la quieren ver. Es una historia de la cual me siento muy orgullosa. Imposible, la única manera fue dejar de hacer cine, literalmente, literal. Por suerte, y la vida es muy sabia, amigos, la vida siempre tiene cosas maravillosas para uno. Uy, pues yo recuerdo, a mí me preguntan mucho, usted cuando era actriz, ¿sí se veía como madre? Y yo, la verdad que no, porque mi manera de encarnar los personajes era así como a lo Sean Penn, o sea, como muy... O sea, me metía hasta el fondo del rol, ¿no? Iba a las cárceles, hablaba, me metía, aprendía a disparar, o sea, yo me convertía en el personaje. Y claro, combinar eso con ser mamá de familia era un poquito como que no lo veía. Sí, mis papás me criaron. Yo creo que tiene que ver con que mi papá también como que perdió a su papá como a edad muy temprana. Él es hijo tienen como 11 hermanos. Mi abuelita, pues imagínate, yo no sé cómo hacían esas mamás de antes, con 11 hijos, María, pues Dios mío. Mi abuelita fue alcaldesa del pueblo, imagínate, en el Cairo Valle. Y sí, yo creo que pues mi papá fue muy independiente siempre, o sea, él se va a hacer sus estudios afuera, y yo creo que él me crió de esa misma manera, ¿sabes? Con esa confianza. O sea, mi papá a los 14 años me saca del colegio, o sea, todo lo contrario, que me dice, papá, deja, no quiero ir al colegio. No, él me saca, yo no, pero yo quiero seguir, no. Él me saca. Y porque estaba convencido, o sea, él tiene como 1000 posgrados de todo, o sea, es un requete estudioso, y me dice, no, ahí no vas a aprender lo que uno necesita saber en la vida. Imagínate ese papá tan bacano. Y me sacó de ahí, y ahí empecé a estudiar teatro, imagínate. Y empecé a los 14, y a los 15 me salió mi primer papel en Mambo, me acuerdo, con Víctor Mayarino, que lo amo, es un director, actor. Yo creo que también verlo a él creo que fue una referencia importante en mi vida, ¿sabes? Es alguien que admiro mucho, además un grandioso director de actores. Y, y bueno, ahí empecé, a los 15 años ya tenía fama, apartamento. Fue lo máximo. Recuerdo a Nueva York, justo estaba hablando de eso, fue después de hacer Soplo de Vida. En Soplo de Vida, no sé si recuerdan, yo me cortaba el pelo en la película y quedé así como un varoncito. Y eso de que el pelo tiene poder, yo creo que es cierto, ¿sabes? Porque yo me corté el pelo y literalmente quedé como que ya
me preguntaban, oye, tú yo no, la verdad que no sé, como que ya estaba como saturada, además llevaba de 5 años de no parar, de hacer como, incluso hacía 2 novelas al tiempo y actuaba y actuaba y actuaba y actuaba y realmente entré a un set de televisión, no sé qué novela estaba haciendo en ese momento y fue como, wow. Llevo 5 años aquí encerrada, era como una cárcel el set, ¿no? Y todo lo que yo hacía era recitar libretos y tenía 20 años y llevaba desde los 15 a los 20 ahí como, claro, no fui al colegio, pero fui como al set de televisión, ese era mi colegio y recitaba libretos y tenía galanes y todo era como un mundo ficticio. Y cuando me corté el pelo dije, ya, basta, como basta mamá, basta. Y me fui a Nueva York y la libertad que yo sentí en una ciudad como Nueva York, de que no me conocieran, porque es que o sea, que te miren y que todo el tiempo te pregunten y ser famoso no es tan chévere. Pierdes totalmente tu privacidad, por ejemplo, de poder observar, de poder estar relajado y de no tener que dar una respuesta, ¿no? Y fue increíble. Y pude estudiar allá, estudiaba dibujo, música, volví a mis clases de actuación y fue divino. Y trabajaba como mesera y era feliz. E incluso llegaban colombianos, ¿no?, a los lugares donde yo trabajaba y me decían, ¿pero usted no es Flora Martínez? Y yo, sí. Y me llamaban a ofrecerme novelas y yo, no. Aquí soy feliz. Y ahí me formé, ¿no? Me faltaba como esa parte de formación. Pues no. Era como una necesidad, era una necesidad como de detenerme y respirar y volver a encontrarme, ¿no? Como dicen, como quién es Flora, porque había sido Susana, la otra, y necesitaba como esa pausa. Creo que eso es muy sano y lo he mantenido así en mi carrera, ¿sabes? Yo admiro mucho a los actores que pasan de una a otra, yo digo, ¡ay, Dios mío! Yo sí siempre he tenido la necesidad como que hago y después como vacío y vuelvo y arranco, ¿no? Pues fue algo muy bonito. Fíjate que justo cuando dije no más actuación es cuando me proponen hacer el monólogo de Frida. Y yo me quería ir, pero esa Frida que me llevó a amar el cine a mis 9 años, vuelve en el momento en que digo no más actuación, como diciéndome, espérate manita, que me tienes que interpretar a mí primero. Y ahí logro unir el teatro con la música, ¿no?, en ese monólogo musical. Y después, tantos años después, volver con Itzia fue muy bonito, muy bonito. Muy bonito porque aprendí el mundo de la discapacidad auditiva. Fue una investigación de 2 años y fue brutal. Cuando uno tiene la oportunidad como actor de entender a otro ser humano en la profundidad, de ponerte realmente en sus zapatos y después poderlo mostrar a través de una pantalla y que el espectador conozca a un ser humano que no conocería, porque pues la realidad es que los oyentes con las personas con discapacidad auditiva somos muy duros, o sea, los sacamos de nuestra vida, casi no les damos ningún espacio, entonces fue muy bonito. Y ponerme además justo en ese momento como directora detrás de la cámara fue wow. Y creo que ahora soy hasta mejor actriz gracias a haber dirigido. Siempre detrás de esas grandes dificultades que se le presentan a uno, siempre justo detrás hay grandes oportunidades, pero uno a veces se queda ahí como trabado en la dificultad. Entonces, gracias a eso, cuando yo dejo de actuar, conozco a mi señor esposo, Pin, un músico grandioso, José Reynoso, que trabajó con grandes figuras de la música, no sé, el maestro Paco de Lucía, que creo que es uno de los músicos más grandes que ha tenido la tierra, le decían maestro José, imagínate, o sea, es un músico de talla muy, muy grande. Y lo conozco y empiezo en el mundo de la música y él empieza a ser mi maestro y empezamos a trabajar juntos, pues porque yo le dije, ya, no quiero seguir haciendo esos personajes y bueno, empezamos a crear obras como Frida, el monólogo musical de Frida Kahlo, que fue muy bonito y ahí estamos en Spotify sonando mucho. Y bueno, me permitió como otro espacio y él es también el responsable de decirme, de hacer Itzia, de escribir el guión y embarcarme en esta aventura como directora.
Me marcó el querer ser actriz, hoy en día directora, porque creo que es súper interesante. Yo creo que el ejercicio del cine que a mí me gusta es cuando uno lleva a los espectadores y ellos se pueden ver ellos mismos en la pantalla y uno se conoce mejor a través de la pantalla. Creo que eso es para mí el ejercicio del cine que me gusta hacer. Y si se puede hacer eso y que la gente se ría mientras le pasa eso, es como... Y llorar también, es perfecto. Las cosas mágicas existen, lo que uno se... O sea, esto no es así como autoayuda, no, realmente sí, la magia existe, lo que uno quiere, dicen que está a 3 pasos de distancia, simplemente hay que saber cuáles son los 3 pasos, ahí está la dificultad, pero todo se puede lograr y cuando uno tiene la fortuna de encontrarse con el amorcito, no lo suelten, no lo suelten. Creo que tuve el privilegio de aprender música de un maestro como mi esposo. Yo realmente, sí, como que hasta que la música no sonara realmente yo no quería subirme a un escenario, ¿no? Hoy en día las carreras se arman muy fácil, si uno tiene con qué financiarlas es muy fácil, aparte existe algo como el autotune, las melodías cada vez son menos, entonces cada vez es más poco lo que hay que hacer, muchas veces un buen cuerpo y un buen perreo lo logra la fama musical. Mi amor por la música es devoción, o sea, yo realmente escucho la música y siento que es como, wow, como lo más arriba que podemos llegar, como a veces como la conexión con Dios. Yo amo la música desde ese lugar, o sea, siento que es un poder como muy grande y por eso le tengo mucho respeto y pues llevamos 20 años de casados con mi esposo y todas las grabaciones que hemos hecho pues son como muy rigurosas, van a ver, hay unos arreglos bellísimos de canciones muy conocidas, pero que sus arreglos son espectaculares y ha sido realmente con mucho juicio dedicarme a la música y por eso quizás no me han visto. Bueno, tuvimos conciertos el año pasado, pero claro, para mí cantar es como mucha responsabilidad, ¿sabes? O sea, siento que es un arte bien exigente. Estoy muy, pero muy feliz. Es mi segunda película como directora. La primera me trajo muchísimas alegrías, muchísimos premios, sobre todo muchísimos aprendizajes que en esta segunda ocasión pude ponerlos todos a prueba y fue maravilloso. Fue una experiencia muy diferente. Conté con un equipo fantástico en todas las áreas. Una película no la hace uno solo, la hace un equipo de gente. Y tuve el privilegio de contar con artistas que amo y que admiro, también unos actores increíbles como Rafael Sea, Marcela Benjumea, Bernardo García, a todos los quiero y los admiro como colegas. Y bueno, lo más importante yo creo que para hacer una película es un gran guión. Y esta película nace de una obra de teatro que vi en Buenos Aires hace un año y medio, más, casi 2 años. Vimos con mi esposo, nos enamoramos de la obra, la trajimos a Colombia, estuvo en el Teatro Nacional durante un año en cartelera con un éxito rotundo y ahí fue cuando se nos ocurrió con mi esposo, con la productora que tenemos, dijimos, oye, si la pasamos a cine, contamos con la autora de la obra, Mechi Bove, argentina, y hicimos la adaptación a cine. Bueno, la hicieron ellos y yo metí así cucharadas. Y bueno, obviamente llamamos a Marcela y a Rafa, en esta ocasión pues yo hago Leticia también, la novia que viene a irrumpir en ese hogar de ese hombre de 45 años que todavía vive con la mamá, en este amor, en esta relación. Ay, a ver, yo creo que la mamá de uno es como el amor de la vida de uno, eso sí es el amor más grande, eso sí no hay competencia, pero obviamente nuera y suegra siempre tienen una relación como de mucha tensión. Creo que eso es en Argentina, en Perú, en Bolivia, en todos lados es así. Y logramos esta película de la cual estoy muy, pero muy orgullosa. Claro, yo creo que los retos, para mí, las buenas comedias también tienen que hacerlo llorar a uno un poquito, reflexionar, o sea, no me gusta solo la comedia del gag y del chiste, ¿no? Creo que a mí las comedias que no me gustan son solo las que quieren sacarle la risa al espectador. Tenemos una banda sonora espectacular. La música en este caso era muy importante. Yo creo que la música en las películas siempre es muy importante, pero en esta en especial, como era comedia y había que lograr esas situaciones incómodas, pues la música, para los que vayan a verla, muy invitados, van a ver que es como un personaje más en la historia y está increíble. Estamos muy contentos en todos los sentidos.
con la dirección, con la actuación, con la música, con todo. Ay, vienen muchas cosas, oye. El año pasado hice mucha televisión, vienen muchos lanzamientos, viene mucha música. Ahorita creo que voy a empezar otra serie también. Ya tenemos otra película en camino y ser mamá, que es como mi profesión favorita. Mi hija tiene, fíjate, tiene 15 años, una de ellas tiene 15 años, la edad como donde yo comencé, entonces es muy bonito porque es como el punto de referencia y es, no, es mi gran amiga, es una mujer increíble, o sea, con una cabeza y una sensibilidad y muchas cosas que yo no tenía, muchos elementos que ella ya los trae y eso es increíble, ¿no? Porque es como la versión mejorada, todo lo que uno le puede dar a los hijos. Y después mi hijo de 21 años, que también es el crítico más maravilloso que tengo, ama el cine, la música, ¿no? Todos son como artistas. Pero esa mirada joven creo que es súper importante. Como directora, tener a alguien joven como él, talentoso, impecable, que te esté como diciendo toda la evolución y la tecnología de las cosas es algo, es una bendición también muy grande.